Buenas noches, bienvenidos. Propiamente la idea y el tema del texto, de dividirlo, es centrarnos en los elementos importantes de la separación del inconsciente. Entonces, este texto requeriría modificaciones principalmente porque hay ciertos puntos que en inhibición, síntoma y angustia, ya con la aparición del ello, yo, super yo, se van a modificar. ¿Sí? Lamentablemente, yo creo que muchos practicantes, muchos estudiosos del psicoanálisis, revisan los textos y los toman todos en una suerte de atemporalidad, ¿no? O sea, tratan los textos como tratan la clínica. Y creo que al menos ahí, a nivel clínico, tenemos no, ni siquiera a nivel clínico, a nivel didáctico hay un problema. Ese es mi parecer. Habrá quien opine diferente y estará en su derecho de opinar diferente. Hay quien dice que el psicoanálisis no tiene objeto, que el objeto está perdido. Hay quien considera que el psicoanálisis no tendría una forma de una línea de formación. Hay quien considera que el título alcanza para devenir, ¿no? Ponerse a discutir con todos llega a ser cansado, radicalmente cansado y agotado. ¿A qué pierdes el tiempo intentando convencer a alguien que considera que tiene la razón? Y que a fin de cuentas pues la tiene, ¿no? O sea, es su verdad. Eso también es importante asumirlo. Entonces, para recuperar hasta cierto grado las fórmulas que habíamos venido manejando, hay que recordar que Freud está proponiendo en el proyecto de psicología para neurólogos, que es un texto cuyas huellas van a volver a aparecer aquí. Strachey sostiene que Freud lo abandonará. A mí me parece que no. A mí me parece que más bien el proceso de migrar de neurona a representación genera un cambio en la forma de la escritura, pero no creo que abandone el modelo del proyecto, porque uno lo encuentra una y otra vez, ¿no? Esta separación en niveles, en lugares, en tiempos de procesamiento, aparece todo el tiempo. Tanto la cuestión dinámica, la tópica como la económica, que alcanzaremos a verlas hoy, aparecen en el proyecto, se repiten aquí, y es importante darles lugar, a mi parecer, ¿no? Entonces, pues sin más dilación, vamos al texto. Aquí está, ustedes lo encuentran en el tomo 14 de la edición de las obras completas de Amorortu. A mi parecer este vendría acompañado de otro que es sobre el concepto de lo inconsciente, que ese no recuerdo en qué texto está. Pero Freud resume lo importante de aquel texto en este. Simplemente aquel texto sirve como para sustentarlo. Claro, pues bueno, es importante pasar a él para revisarlo. Este texto está dentro de los textos de metapsicología y Freud va a decir una cosa importante aquí sobre el objeto de lo que estudiaría el psicoanálisis. Recordemos que Freud sí está teniendo una posición, le llamarían hoy cientificista, ¿no? De científico de su época con respecto a lo que está produciendo. Y no se lo toma a la ligera, ¿no? O sea, Freud no es uno de estos autores que diga, ya lo dije, ya está, publiqué mi librito, repito lo mismo y este libro es lo mismo que dije, pero modificado por las experiencias, como los libros de autoayuda. Juro solemnemente no volver a tocar ninguno de esos pinches libros, aunque me lo llegasen a pedir. Bueno, si me lo llegan a pedir, puedo darles 15 minutos. Es que en realidad los textos se agotan a la segunda página. Ya te das cuenta de que están haciendo religión, ya te das cuenta de que están haciendo psicología de masas, ya te das cuenta de que están haciendo magia, ya te das cuenta de que están haciendo esoterismo, no están haciendo ni psicología ni psicoanálisis. Y pues bueno, o sea, ¿te pierdes el tiempo ahí? Me pregunto yo, pero bueno, ¿no? Porque aparte se traba, o sea, se traba, es aburridísimo, entonces, pues bueno. Ahora, el texto, como siempre, de un bebuste, como dicen por ahí, va a iniciar con los otros lugares, las traducciones.
Y la nota de Strachey, la cual me voy a saltar porque pues sí llega a mencionar ciertas cosas que pueden ser interesantes o importantes como introducción, pero de lo más importante, el problema de la mezcla entre lo físico, lo neurológico y lo psicológico, ¿no? Que es lo que va a invitar a Freud a dejar el proyecto de psicología para neurólogos y entonces, pues bueno, dedicarse al resto de cosas en tanto representación y psique, ¿vale? Aquí aparece justamente la referencia al proyecto de psicología para neurólogos. ¿Sí? Y dirá, cada vez se hizo más evidente que aún la elaborada maquinaria de los sistemas neuronales resultaba demasiado incómoda y burda para lidiar con las sutilezas que el análisis psicológico estaba trayendo a la luz y que solo podían describirse en el lenguaje de los procesos anímicos. Hoy hay avances en neurología y en lo que llaman neurociencias que me parece importante retomar porque tal vez hoy ya pueda haber una suerte de discurso, de diálogo entre todas estas áreas. Ya hice videos al respecto, vaya, de forma mínima, como introducción, pero creo que sí hay un área de estudio e investigación ahí, ¿no? Al respecto. Pues bueno, propiamente eso. Ya se están acordando de mí. Que me escriban por lo menos, ¿no? El Sancho, fue el Sancho. Entonces, comencemos. Vamos a avanzar. Hoy el texto tiene un total de 50 páginas más o menos, entonces vamos a avanzar alrededor de 25, 30 páginas el día de hoy, hasta donde alcancemos para intentar colocarlo justamente con las fórmulas, que es lo que más me interesa. Recordemos que la fórmula que teníamos hasta el momento es que había un proceso de inscripción que iba de la representación 1, sea cual fuera esta, hasta generar una cadena de representaciones del tamaño que fuese, hasta llegar a Rn, porque no hay límite en el cual alcance. Freud había propuesto hasta ahora que la representación se podía sustituir o se podía leer justamente como la representación más el proceso de investidura, que no lo nombraba así, pero nosotros ahora lo podemos nombrar así, donde también se sumaba un afecto a cada una de las representaciones. Esto es tedioso, pero ¿quién dijo que en matemáticas nos podemos ahorrar la talacha? Nadie, nadie. Así se llegaron a las fórmulas. Se hace una vez y si se deja inscrito ya no hace falta volverlo a repetir. Pero como pues, no lo hemos hecho, pues bueno, alguien tendría que haberlo. Alguien tiene que hacerlo. Y pues bueno, Rn, estamos a conciencia de que contemplará el afecto N. Y la diferencia entre la de arriba es que la de arriba sería literal, pues una asociación de huellas némicas. Y esta ya sería un recurso funcional. ¿Sí? En tanto, entendemos pulsión como energía. Energía, lo que es lo mismo que esfuerzo de trabajo, que investirá esta cadena de asociaciones. ¿Sí? Entonces, hasta ahí podemos dejar estas.
escupe en otro lugar para no estar trabajando. Bien, perfecto. Ya cliqueaste afuera, ya arruinaste lo que ibas a hacer. Entonces, dice, el psicoanálisis nos ha enseñado que la esencia del proceso de represión no consiste en cancelar, en aniquilar una representación representante de la pulsión, sino en impedirle que devenga consciente. Como Freud decía que la represión operaba, hasta donde hemos revisado, quitando la energía de ahí, de la representación. Decimos entonces que se encuentra en el estado de lo inconsciente y podemos ofrecer buenas pruebas de que aún así es capaz de exteriorizar efectos, incluidos los que finalmente alcanzan la conciencia. Todo lo reprimido tiene que permanecer inconsciente, pero queremos dejar sentado desde el comienzo que lo reprimido no recubre todo lo inconsciente. Aquí es donde está el primer error comúnmente difundido. Creer que todo lo inconsciente es reprimido. No es cierto. Lo inconsciente es aquello que no está en la conciencia, que no alcanza conciencia simplemente porque le falta una... bueno, hasta aquí porque le falta energía. No está dentro del campo necesario para que sea percibido por el consciente, ¿sí? Digámoslo de otra forma, no cumple con las características para que el sistema conciencia dé cuenta de él, ¿sí? Es eso porque no ha alcanzado esas características o porque hay una fuerza que se le opone. Dígase, le sobran características, ¿sí? En pocas palabras, si no tienes invitación, no pasas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? El inconsciente abarca el radio más vasto y lo reprimido es una parte de lo inconsciente, ¿no? Entonces, con respecto de lo tópico, Freud va a insertar coordenadas importantes para dibujarlo en este diagrama, bueno, en este texto, que en el yo y el ello pues se modificarán por la idea esta del huevo, ¿no? Porque lo importante era el huevo. Eso aquí. Ya ni sé qué pasó. Bueno, entonces, ¿de qué modo podemos llegar a conocer lo inconsciente? Pues bueno, a partir del trabajo psicoanalítico. Entonces, primer momento, justificación del concepto del inconsciente. ¿Por qué se hace necesario este concepto? Y Freud dirá, en el supuesto, porque en aquel entonces era un supuesto, solo se trabajaba con el consciente de, ¿cómo se dice? De la filosofía. Se hace necesario suponer que hay cosas por fuera de la conciencia debido a los fenómenos que se encuentran a nivel de lo patológico, ¿sí? Entonces, mira, es necesario y es legítimo. Y poseemos numerosas pruebas a favor de la existencia del inconsciente. Freud está intentando demostrar que lo que dice es verdad. ¿Y de dónde lo está diciendo? ¿Por qué? Porque nadie le creía. O le colocaban infinidad de quejas. Esta primera parte del texto, Freud va a intentar descolocar estos elementos para poder explicarlos y decir de dónde vienen y a dónde van, por qué se hace necesario este concepto. Dice, porque los datos de la conciencia son en alto grado lagunosos. O sea, no todo lo que llega a la conciencia nos parece claro. En sanos y en enfermos aparecen a menudo actos psíquicos cuya explicación presupone otros actos de los que empero la conciencia no es testigo. Cuando te equivocas, cuando de repente llegas a un lugar de tu casa y dices, ¿por qué vine? Y no sabes por qué llegaste allá. Cuando de repente estás haciendo algo sin darte cuenta, y estás haciendo eso. Esa acción es necesariamente un acto psíquico, es ese efecto de algo que pasa en la mente. Pero como no pasó por la conciencia, dígase, no pasó por la voluntad, no lo hiciste porque querías, simplemente algo lo hizo, como cuando dices una palabra por otra, que es el lapsus lingüístico. Entonces, ese es un acto psíquico, de algún lugar tuvo que venir. La respuesta sencilla es decir, me equivoqué. Sí, pero ¿por qué te equivocaste?
Porque no te equivocas en todos los lugares. Puede ser por falta de atención, puede ser infinidad de causas, pero habría que analizar esas causas. Entonces, como las personas no saben de dónde vienen sus síntomas, y por síntomas entiéndase, cualquier cosa que la persona hace, pero no sabe por qué hace, le incomode o no, pero la tiene que hacer, se le vuelve insistente, no puede no hacerlo, el concepto de inconsciente se vuelve necesario. Se vuelve necesario en tanto de algún lugar tendrían que venir estas acciones. Esta es una base de toda lectura científica, ¿sí? Todo efecto tiene una causa. O sea, no hay cosas que surjan de la nada espontáneamente, ¿sí? Como muchos, ay, bueno, un error es un error, nada más se está limpiando el sistema. ¿Y por qué así, güey? Ay, pues no sé, ¿qué importa? Bueno, ¿no? Recordemos la diferencia entre neurología, psiquiatría, psicología y en este caso psicoanálisis, porque a mí me parece que tengo que renunciar a mi insistencia de estarlos juntando. Por el bien de mi salud mental, ¿no? Más que otra cosa. ¿Qué es lo siguiente que nos va a decir? Si después se demuestra que sobre el supuesto de lo inconsciente podemos construir un procedimiento que nos permite influir con éxito sobre el decurso de los procesos conscientes para conseguir ciertos fines, ese éxito nos procurará una prueba incontrastable de la existencia de lo así supuesto. O sea, Freud dice, a ver, nosotros tenemos este supuesto. Si nosotros logramos construir un procedimiento que nos explique ese sistema, entonces estaríamos probándolo. ¿Sí? Lo mismo que ocurre con cualquier tesis física. Yo imagino que hay una partícula que hace esto y construye un experimento para probarla. Y ese experimento tiene una metodología y esa metodología es la que yo voy a poner a prueba, la que voy a realizar para demostrar si mi hipótesis es verdad. Claro, toda hipótesis es un presupuesto a priori. Es a priori, ¿no? O sea, lo articulas para comprobarlo. No es más que una presunción insostenible exigir que todo cuanto sucede en el interior de lo anímico tenga que hacerse notorio también a la conciencia, ¿sí? O sea, imagínate que tú conscientemente empiezas a revisar todo lo que está pasando en este momento en tu cuerpo. Se te están moviendo los intestinos, vas a mover un músculo, o sea que yo tuviera voluntariamente que decidir absolutamente todas las acciones que mi cuerpo tiene que realizar para poder hacer este movimiento, para poder hablar. Que yo tuviera conciencia de todos los músculos que estoy haciendo y todos los niveles de interacción orgánica. No lo tengo. Todos caminamos, pero cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo se camina? No sabes decirle. Pues güey, caminas y ya. Sí, pero ¿cómo? Mueves una pierna, mueves tu eje de gravedad hacia adelante y hay una explicación, porque la hay, pero no la conocemos. Y a nivel neurológico, menos. No somos conscientes de ella. Ahí es donde se hace necesario el concepto de lo inconsciente. La mayor parte de lo que llamamos conocimiento consciente tiene que encontrarse en cada caso y por los periodos más prolongados en un estado de latencia, vale decir, en un estado de inconsciencia psíquica. En ese sentido, solo es una parte consciente. Más bien, el consciente sería solo una parte de. Sí. O sea, y ahorita vamos a llegar allá, ¿no? Porque si las representaciones y todo lo que ocurre está en estado de latencia, esto es algo que dicen, por ejemplo, bueno, alguna vez, porque dicen los biólogos, sería mentir. Una vez hablando justamente con una persona que estudia biología, me decía, es que todo el tiempo sentimos hambre, todo el tiempo sentimos este dolor de estómago. Porque lo estás sintiendo. Y lo sientes para poder tenerlo regulado. El tema es que en algún momento esa sensación se siente de más
y tú ya no sabes qué hacer con ella. Y como no sabes qué hacer con ella, entonces el aparato se da cuenta de que te está doliendo y dice, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Llega la conciencia y entonces te empieza a doler el estómago. Y dices, bueno, tú tiene... Ahora que lo dices así, pues tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está en gran parte esta cuestión de lo inconsciente. O sea, esta sensación de dolor de estómago estaría inconsciente, estaría latente, ¿sí? En latencia, pulsando, ¿sí? Con cierta energía, pero ahí sostenida, por decirlo de alguna forma, hasta que junta la suficiente energía para emerger a la conciencia. Por lo tanto, la conciencia o lo consciente sería solo un segmento del aparato psíquico, ¿sí? No puede ser al revés, ¿sí? Si no quedó claro, me colocan la pregunta de nuevo, ¿vale? Pero ahora, nos sale al paso una objeción. Estos recuerdos latentes, y dense cuenta que ya está hablando de recuerdos, ¿sí? Los recuerdos están en el inconsciente, justamente porque no los recuerdas, pero están ahí, en algún lugar deben de estar, ¿sí? La memoria a largo plazo es siempre consciente, no, es inconsciente, ¿sí? Estos recuerdos ya no deberían calificarse más de psíquicos, sino que corresponderían a los restos de procesos somáticos, de los cuales lo psíquico puede brotar de nuevo. Esa es una objeción, ¿no? O sea, eso ya no es psíquico, eso es resto somático, ¿sí? Eso no es mente, eso ya es una neurona, está ahí. Es fácil replicar que, al contrario, el recuerdo latente es indudablemente el saldo de un estado psíquico. O sea, lo que queda como recuerdo es el resto de un evento que obtuvo o no obtuvo conciencia, pero que pasó por el aparato psíquico generando marcaje, dígase memoria, y si la memoria es una parte de lo psíquico, eso fue psíquico, y que ahora está ahí en estado de latencia. Más importante es dejar en claro que esa objeción descansa en la igualación no explícita, pero establecida de antemano, entre lo consciente y lo anímico. Este es el principal problema para entender esta diferencia. O sea, por un lado estaría lo anímico, lo podemos dibujar de esta forma, simplemente para graficarlo, tendríamos lo anímico, y diríamos que lo anímico es de lo que tenemos conciencia. Solo que la conciencia no lo es todo, ¿sí? La conciencia es solo una parte, porque resulta que hay cosas de la conciencia a las que no podemos acceder. Y como hay cosas de la conciencia a las que no podemos acceder, nos vemos obligados a decir que hay un segmento de conciencia, ¿sí?, en lo anímico. Lo podemos poner inclusive, si quieren, así. No, porque esto va a dar el sentido de superficialidad. Lo voy a colocar así. Tal igualación es una petitio principii que no deja lugar a inquirir si es verdad que todo lo psíquico tiene que ser consciente, o bien un asunto de convención de nomenclatura, ¿vale? O sea, por más que tú le llames a lo consciente psíquico y a lo psíquico consciente, esto no quiere decir que sean lo mismo. La igualación convencional de lo psíquico con lo consciente es enteramente inadecuada. Nos precipita en las insolubles dificultades del paralelismo psicofísico. Esto es lo que intentan hacer muchas neurociencias, ¿sí? Es un lugar resbaloso. Yo no estoy en contra de que se explique física y químicamente el funcionamiento del cerebro. De hecho, también es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no?
sea, saber que una determinada hormona funciona para que entonces tengas mejor memoria. Dices, güey, claro. Por eso hay mucha gente que se droga en universidades para aprenderse todo lo que tienen que aprenderse. Obviamente, ya estamos hablando de algo de lo sobrehumano, que tal vez por medios naturales, sin intervención tecnológica, más específico, serían tal vez inalcanzables. Solo tal vez. Habría que pensarlo. Pero bueno, dejar de lado la tecnología es dejar de lado algo de lo humano, ¿no? Entonces, sí, claro, hay un sustento físico. Sí, pero eso no quiere decir que lo psíquico sea exactamente lo mismo que lo físico. El paralelismo está expuesta al reproche de que sobreestima sin fundamentación visible el papel de la conciencia y nos compele a abandonar antes de tiempo el ámbito de la indagación psicológica, sin ofrecernos resarcimiento en otros campos. Si nosotros creemos que lo único psíquico es lo consciente, vale, adelante. Pero lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a dejar de investigar psíquicamente lo psicológico, nos vamos a ir a la neurología, nos vamos a ir a la psiquiatría, nos vamos a ir a la criminalística, a la medicina, a donde tú quieras. Ya me distraje. ¿Qué iba a hacer? Sí. Te vas a estas otras áreas y esas áreas terminan por no explicarte lo que necesitas saber, ¿no? Te van a decir, a ver, pues es que la agresividad ocurre en la amígdala. La agresión ocurre en la amígdala por procesos en la amígdala. Sale chido, ¿pero por qué? Pues porque la amígdala se activa. Sí, pero ¿qué hace que se active? Un estímulo. ¿Y por qué un estímulo activa en algún momento y en otro no? No sé. Simplemente se activa. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, ¿no? O sea, ¿cómo es que la amígdala sabe que ante ese estímulo debe de reaccionar agresivamente? ¿En qué puede ser amenazante si entendemos que biológicamente la agresión es una forma de defensa ante una amenaza? ¿En qué puede ser amenazante que alguien vaya por la vida y te diga pendejo? Que te diga adiós guapa. Y es pregunta seria. Porque claro, la gente se siente agredida. Muchas mujeres se sienten agredidas por los piropos. Pero eso no se explica por la amígdala. Es un proceso aún más complejo, ¿sí? Que habría que revisar. Y entonces llegamos a las cuestiones sociales y a las cuestiones ambientales. Pero lo psíquico termina quedando perdido hasta cierto punto, ¿no? Entonces, eso es lo que está colocando Freud. Creer que solo lo consciente es lo psíquico cancela la investigación psicológica. Y sin querer, los psicólogos que niegan a Freud le hacen caso. O sea, pues porque, güey, nada más se les adelantó, ¿no? Dio un salto de genialidad y dijo, güey, es esto por esto y esto y esto. Y empezó a avanzar sobre ahí, ¿no? Me preguntaba un conocido, güey, es que tú qué le ves a la psicología clínica que tenga de buena ahorita. Y le digo, yo creo que la psicología clínica se ha permitido construir un conjunto de categorías que, aunque confuso, permite ordenar ciertos conceptos que son muy complejos en el psicoanálisis, no porque en sí lo sean, porque Freud lo deja muy en claro, sino porque los psicoanalistas hicieron un cagadero, hicieron un radical desorden. ¿Sí? Pero esa es mi muy obsesiva opinión. Puede estar mal. Continúo. Se comprueba que mantienen el más amplio contacto con los procesos anímicos conscientes, con un cierto rendimiento de trabajo, pueden transponerse en estos, ser sustituidos por estos. Está hablando de los contenidos inconscientes.
y admiten ser descritos con todas las categorías que aplicamos a los actos anímicos conscientes, como representaciones, aspiraciones y decisiones, etcétera, ¿sí? Ahí es donde justamente están estos otros estados anímicos de la conciencia, ¿sí? Por lo tanto, eso sería solo una disputa terminológica. Entonces, meterse a ver cómo le llamas al perro, si le llamas perro dog, pues ya es tal vez necedad a mi parecer. Y aún de muchos de estos estados latentes, Freud está haciendo una equiparación entre inconsciente y latente. Lo hizo atrás, está haciendo una suerte de metáfora. Hablando del estado, haciendo una equiparación del estado, lo inconsciente estaría latente. Lo dijo arriba, lo dijo acá. En un estado de latencia. Que no se distinguen de los conscientes, sino precisamente porque les falta conciencia. O sea, es exactamente lo mismo, solo que hay algo de ese contenido que le falta a los otros, que es ¿qué? Conciencia. ¿Sale? Lo cual nos obligaría, hasta cierto punto, ¿sí?, a agregar una coordenada aquí, que a mí me parece que podemos colocar más CS. Ahorita lo podemos modificar. Esta es la coordenada que esta cadena no tendría, ¿sí? O sea, esta cadena, la de aquí, sería una huella anémica. Ahí está, toda bonita. No tiene energía. En esta ya se le sumó la energía. Aquí está la energía. La diferencia entre una no investida y una investida. Esta puede o puede no ser consciente. Por eso es que no se le ha sumado el rasgo de conciencia. Pero por esto no vacilaremos en tratarlos como objetos de investigación psicológica. O sea, tanto lo consciente como lo inconsciente son objetos de investigación psicológica. Quien no conoce los hechos patológicos juzga las acciones fallidas de las personas normales como meras contingencias y se conforma con la vieja sabiduría para la cual los sueños, sueños son. Infinidad de personas dicen esto. Y los sueños, déjalos, pues, esto es para divinos, no es cierto. No tiene más que soslayar algunos enigmas de la psicología de la conciencia para ahorrarse el supuesto de una actividad anímica inconsciente. Conducta, lo demás no me importa. ¿Por qué? Porque no lo puedo ver, no lo puedo medir, no lo puedo tocar. Me voy con la conducta. Vale, adelante. Son caminos. Pero Freud está intentando dar cuenta de este descubrimiento. El supuesto de lo inconsciente, continuó, es además totalmente legítimo, puesto que para establecerlo no nos apartamos un solo paso de nuestro habitual pensamiento, de nuestro modo habitual de pensamiento que se tiene por correcto. ¿Sí? Este es justamente pues, el ejercicio de la reflexión científica. Dice: psicológicamente más correcta es esta descripción. Sin una reflexión especial, atribuimos a todos cuantos estén fuera de nosotros nuestra misma constitución y por tanto también nuestra conciencia, y esta identificación es en verdad la premisa de nuestra concepción. Este razonamiento o esta identificación fue extendido antaño por el yo a otros hombres. Este es el pensamiento anímico, creer que todos piensan como yo. Desde aquí ya hay sesgos. Freud no les llama sesgos. Freud dice: a ver, es una identificación. Tú partes de que todo el mundo piensa como tú. San se acabó. Oye, pero Freud, eso es un sesgo de confirmación. Sí, pero en aquel entonces no se le llamaba así. Hasta donde yo sé. Porque según yo,
quien se pone a producir los sesgos de confirmación, es un autor bastante más reciente. Sigo. Hoy nuestro pensamiento crítico ya vacila en atribuir conciencia a los animales, se la rehúsa a las plantas y relega a la mística el supuesto de una conciencia de lo inanimado. El psicoanálisis no nos exige, sino que este modo de razonamiento se vuelva también hacia la propia persona, para lo cual no tenemos inclinación constitucional alguna. No presuponemos nada en el sujeto. Si así se hace, deberá decirse que todos los actos y exteriorizaciones que yo noto en mí y no sé enlazar con el resto de mi vida psíquica, tienen que juzgarse como si pertenecieran a otra persona y han de esclarecerse atribuyendo a esta una vida anímica. ¿Cuál es el problema de esto? Una segunda conciencia. ¿Sí? Que es justamente lo que Freud va a empezar a discutir aquí en adelante. Si volvemos hacia la persona propia, aquel modo de razonamiento, él no nos lleva a descubrir un inconsciente, sino en rigor al supuesto de una conciencia otra, una conciencia segunda. Esta es una de las cosas que le reclaman a Freud, y Freud le está poniendo en duda. Solamente aquí encuentra la crítica ocasión justificada para objetar algo. En primer lugar, una conciencia, de la que su propio portador no sabe nada, es algo diverso de una conciencia ajena. Y en general es dudoso que merezca considerarse siquiera una conciencia así. Es que se echa de menos su rasgo más importante, el que se rebeló contra el supuesto de que algo psíquico inconsciente no puede quedar satisfecho trocándolo por una conciencia inconsciente. En segundo lugar, el análisis apunta a que los diversos procesos anímicos latentes que discernimos gozan de un alto grado de independencia recíproca, como si no tuvieran conexión alguna entre sí y nada supieran unos de otros. Esta separación y esta imposibilidad de resolverlo por una mera sustitución hacen que creer que es una conciencia inconsciente no tenga sentido. Esa es una de las causas de la separación con Jung y con Adler hasta cierto grado, que con Adler fueron otros. En tercer lugar, llegamos a saber que una parte de estos procesos poseen caracteres peculiares que nos parecen extraños y aún increíbles, y contrarían directamente las propiedades de la conciencia, que no son familiares. Podemos también rechazar la designación de subconsciencia por incorrecta y desencaminada. La próxima vez que escuchen a alguien que se llama psicoanalista decir subconsciente, saben que esa persona no leyó el texto de lo inconsciente. O al menos no lo entendió. O se le olvidó eso y generó un fetiche, reprimió esa cuestión porque por lo que tú quieras, gustas y mandes. Hizo lo que quiso de su vida. No hay una subconsciencia, ¿sí? Los casos conocidos de double conscience o de escisión de la conciencia nada prueban en contra de nuestra concepción, ¿sí? Que la personalidad múltiple, ¿no? Que es como se le ha conocido últimamente, no quiere decir que no hay un inconsciente, porque ¿en dónde están esas otras personalidades? No están en la luz. ¿Qué luz? La luz de la conciencia. Son configuraciones de yo diferentes. Vale, estoy diciendo una radical locura. No sé si alguien haya dicho esto, pero bueno, lo estoy diciendo aquí, 30 de abril, ¿sí? Simplemente serían yos diferentes. Una personalidad múltiple. Un yo es sustituido por otro yo de una forma tan radical, pero tan radical, que hay partes de esos yos que no saben qué está ocurriendo. Se separan, están escindidos. ¿Qué me refiero con yo? A que tendrían la estructura de lo que Freud llama un yo. ¿Sí? A eso me refiero. Que obviamente pues todos dicen, pues yo soy yo, ¿no? Bueno, todos esos yos tienen estructura de yo, porque son yo. Ahora, admite describirse de la manera más certera como casos de escisión de la actividad del alma en dos grupos, siendo entonces una misma conciencia la que se vuelve alternadamente a un campo o al otro. ¿Sí? Ahí es donde estaría la línea. O sea, la conciencia habría distintos yo si nosotros lo dibujamos de esta forma. Habría un yo. Habría otro. Y en algún momento
entraría a la conciencia. ¿Sí? Y en otro momento este saldría y este sería el que entraría a la luz, ¿no? Tal cual. Por eso este de acá podría empujar por sacar al otro de la conciencia, es decir, me toca a mí. Y ya se apoderaron de la luz. ¿Cómo le llamaba? En fragmentado, si vieron la película. Si no, pueden ir a verla. Dentro del psicoanálisis no nos queda, pues, sino declarar que los procesos anímicos son en sí inconscientes y comparar su percepción por la conciencia con la percepción del mundo exterior por los órganos sensoriales. ¿Es la conciencia un aparato de percepción? Esto está bien cabrón. ¿Sí? Porque entonces podemos percibir o no percibir, cosa que es diferente de sentir. El supuesto psicoanalítico de la actividad anímica inconsciente nos aparece, por un lado, como una continuación del animismo primitivo, que donde quiera nos espejaba homólogos de nuestra conciencia, y por otro, como continuación de la enmienda que Kant introdujo en nuestra manera de concebir las percepciones exteriores. Kant nos alertó de no juzgar a la percepción como idéntica a lo percibido incognoscible, no confundir fenómeno con noumeno, no confundir representación con objeto. El psicoanálisis nos advierte que no hemos de sustituir el proceso psíquico inconsciente, que es el objeto de la conciencia, por la percepción que ésta hace de él. Como lo físico, tampoco lo psíquico es necesariamente la realidad según se nos aparece. Esta es la radical diferencia entre psicoanálisis y psicología. ¿Cómo vamos a entender esto? Pensémoslo de la siguiente forma. Si todo lo que está al interior de este cuadrito que dibujamos al inicio es inconsciente, porque dudo que alguno de ustedes me vaya a venir a decir que los bebés tienen conciencia, ¿sí? O sea, que un bebé se pueda narrar a sí mismo. Hay quien dice que sí, ¿sí? Pero el bebé de un año, cuando tiene un año, no se puede narrar a sí mismo. Tú puedes escuchar personas de 6, 8, 10 años narrar su vivencia de cuando era bebé, pero esto es diferente, porque una cosa es que yo a mis 10 años narre cuando tengo un año, y otra cosa es que yo a mi año de vida narre mi año de vida. ¿Qué te va a decir? Tata, güey. Nada más. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? La conciencia pasa a ser un aparato de percepción. ¿Sí? Percibe. ¿Percibe qué? Cadenas inconscientes. Asociaciones inconscientes. Esto la neurología también ya lo dijo. Las neurociencias ya lo dijeron. El cerebro se la pasa asociando. Nos damos cuenta de la mitad de las asociaciones que genera. La ansiedad viene de ahí. Digo ansiedad porque los gringos la llaman ansiedad. Porque según yo en inglés no hay una palabra diferenciada entre ansiedad y angustia. Por eso le llaman, pues bueno, crisis de ansiedad. Ataques de pánico, ¿no? Estas diferencias. ¿Vale? Que a fin de cuentas son diferencias de terminología. La conciencia va a percibir, ¿sí? Va a cubrir alguno de estos fenómenos con su manto y entonces le va a dar conciencia. Es porque la conciencia percibe todo lo que cae dentro de su rango de acción. ¿Cómo le llamamos al rango de acción de la conciencia? Atención. La atención es el rango de acción de la percepción de la conciencia. Por eso es que un lapsus puede ocurrir porque no estabas poniendo atención. Claro, es factible, es viable. Entonces, hasta aquí con la justificación. ¿Sí? Entonces, habiendo hecho esta separación, donde Freud ya está colocando ciertos elementos, nos dice, a ver, la conciencia es un elemento de percepción, lo inconsciente es todo lo que no entra en la conciencia, y por lo tanto la conciencia es solo un elemento de lo inconsciente.
O sea, todo el aparato podría ser en sí inconsciente. O sea, se puede suprimir la conciencia, pero no la inconsciencia. O sea, hay cosas que ocurren en el aparato, en el cerebro, que no nos damos cuenta. ¿Sí? Ningún neurólogo podría contradecir esto. ¿Sí? O sea, yo no me doy cuenta de lo que está pasando en mi amígdala, ni en mi lóbulo prefrontal, me doy cuenta de la conducta. Por la conducta puedo suponer lo que está ocurriendo en mi amígdala o en mi lóbulo prefrontal. Pero no soy consciente de eso, así de, no mames, una neurona acaba de disparar. No soy consciente de eso. ¿Por qué no? Segundo punto, la multivocidad de lo inconsciente y el punto de vista tópico. La condición de inconsciente es solo una marca de lo psíquico que en modo alguno basta para establecer su característica. Existen actos psíquicos de muy diversa dignidad, dígase cualidad, que sin embargo coinciden en cuanto al carácter de ser inconscientes, ¿sí? Hay una gran cantidad de cosas psíquicas que son inconscientes, por eso les he estado dando estos otros ejemplos que permiten entender qué carajo significa que ser inconsciente, ¿sí? Lo inconsciente abarca, por un lado, actos que son apenas latentes, inconscientes por algún tiempo, pero en lo demás en nada se diferencian de los conscientes, como la memoria de trabajo. Y por otro lado, procesos como los reprimidos, que si devinieran conscientes, contrastarían de la manera más llamativa con los otros procesos conscientes. Hay cosas de las cuales te acuerdas. Sí, mira, sí estaba ahí. Sí, X. No pasa nada, estaba inconsciente, devinó consciente. Ay, güey, ya me acordé cuando fuimos a Six Flags en la primaria, güey, ¿no? A Disney, o a Xochimilco. No manches, sí. No pasa nada, no estaba reprimido. Pero cuando recuerdas algo reprimido, bueno, ese es otro tema. Dice, usamos las palabras consciente e inconsciente, ahora en un sentido descriptivo, ahora en el sistemático, en cuyo caso significan pertenencia a sistemas determinados y dotación con ciertas propiedades. Entonces hay un sistema inconsciente, hay un sistema consciente que funciona según ciertas reglas, ¿sí? Debería especificarse aquello en que se funda la diferencia entre los sistemas, ¿de acuerdo? Quizá pueda depararnos algún medio la siguiente propuesta: sustituir al menos en la escritura conciencia por CC e inconsciente por ICC. Entonces, como aquí me equivoqué, pues lo vamos a borrar y le vamos a borrar esta. Y esta la vamos a recorrer para acá. Esta. Este sería el elemento que se le sumaría, que sería conciencia. ¿Sí? La conciencia percibe. Inconsciente sería esto. Inconsciente sería todo, ¿sí? Hasta que alcance conciencia. ¿Vale? Un acto psíquico en general atraviesa por dos fases de estado, entre las cuales opera como selector una suerte de examen. Aquí es donde viene el examen de lo que permitiría pasar a la conciencia, que sería el esfuerzo de dar caza, que tiene que ver con la represión, que es los términos en los cuales Freud está pensando. En la primera fase, él es inconsciente, ese acto psíquico, y pertenece al sistema inconsciente. ¿Sí? ¿Cómo dibujamos esto? En la primera fase, ¿sí? Nuestro pensamiento está aquí. ¿Sí? Aquí le vamos a poner una A, P, para describir que es un acto psíquico. ¿Vale? Ya está ahí. Si a raíz del examen es rechazado por la censura, se le deniega el paso a la segunda fase. Entonces se llama reprimido y tiene que permanecer inconsciente. Entonces recordemos que este está buscando salir, ¿vale? Pero cuando toca aquí, hay algo que le dice ni más palomas, le dice no. Y entonces establece
una fuerza en contrasentido que se le resista, de la cual pues tampoco voy a ser consciente, ¿verdad? ¿Sí? Justamente por esto es que le dice no. ¿Vale? Le dice no, tú no pasas, estás feo, no tienes INE, no entras al antro. Pero si nuestro acto psíquico no ocurre eso, si en nuestro acto psíquico lo que ocurre es que sí logra pasar, ¿sí? Ahí está su palomita. Acá tendríamos que llegaría a este lugar, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, para que quede mejor en el video, porque pues estamos grabando video, este recorrería este de curso, sería aprobado y podría quedarse en la conciencia como contenido de la conciencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que Freud coloca? Dice, no es aún consciente, sino susceptible de conciencia. En atención a esta susceptibilidad de conciencia llamamos al sistema CC también el preconsciente. Si se llegara a averiguar que a su vez el devenir consciente de lo preconsciente es codeterminado por una cierta censura, deberíamos aislar entre sí con rigor los sistemas preconscientes y conscientes. ¿Sí? Entonces, aquí este puede ser proclive de conciencia, ¿sí? Y lo que Freud está diciendo es que habría otro segundo nivel, que esta es la primera tópica, al cual llamaría ahora sí conciencia. ¿Qué es lo que habría aquí en medio? Es bien sencillo. El pre. Alcanza a ser percibida, puede devenir consciente, pero no termina siéndolo del todo. ¿Sí? Por eso es que el preconsciente sería, vamos a decirlo, una puerta de paso, estaría como un elemento intermedio. ¿Sí? Ahora recordemos, estamos en 1915, ¿verdad? ¿Cómo se le conoce al preconsciente? Como PRCC, ¿no? O CE. Podemos ahorrarnos la anotación. De la psicología que ha imperado hasta ahora se distingue principalmente por su concepción dinámica de los procesos anímicos. Y a ello se suma que también quiere tomar en cuenta la tópica psíquica e indicar para un acto psíquico cualquiera el sistema dentro del cual se consuma o los sistemas entre los cuales se juega. ¿Sale? ¿Cuál es la descripción dinámica? Según lo que estamos dibujando acá. La concepción dinámica tiene que ver con este encuentro de fuerzas. Que una fuerza sea mayor o que una fuerza sea menor. En este juego de fuerzas estaría la concepción dinámica. La concepción tópica tendría que ver con a qué sistema atribuimos la representación. Pensémoslo de esta forma.
hay distintos niños que caminan en distintas direcciones, o hay distintas niñas que caminan en distintas direcciones, para que nadie se empiece a pelear con discursitos identificatorios a nivel imaginario. Hay distintas bolas de carne que se están dirigiendo en distintos sentidos y hay distintos salones. Los choques, los encuentros y los cambios de dirección que van a generar los encuentros entre estas bolas de carne va a ser lo dinámico. La relación entre fuerzas. Y lo tópico va a ser el salón en el cual terminen, dependiendo del juego de fuerzas. Aquí aparece el término de psicología de lo profundo. Pero Freud dice que aún falta otro elemento. Si un acto psíquico, limitémonos aquí a los que son de la naturaleza de una representación. Freud está sacando todo lo demás. Freud está sacando conducta, Freud está sacando afecto. Está hablando de representación. ¿Sí? Que los afectos también tienen representaciones, las conductas también tienen representaciones, pero como evento del mundo son cosas diferentes. Experimenta la transposición del sistema inconsciente al consciente. Debemos suponer que a ella se liga una fijación nueva, a la manera de una segunda transcripción de la representación correspondiente, la cual entonces puede contenerse también en una nueva localidad psíquica, subsistiendo además la transcripción originaria inconsciente. O más bien debemos creer que la transposición consiste en un cambio de estado que se cumple en idéntico material y en la misma localidad. ¿Sí? Por eso el video de inteligencia artificial de .csv, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Leer a la Letra, me parece muy puntual para entender cómo hay una especie de filtro que a partir de una operación matemática de presencia-ausencia, de asignar o quitar montos de energía, ¿qué? Da distintos resultados. ¿Sí? ¿Podríamos pensarlo desde ahí? Claro que podríamos pensarlo desde ahí. Por supuesto. No hay nada que nos lo impida. Es un resultado inconmovible de la investigación científica que la actividad del alma se liga con la función del cerebro, como no lo hace con ningún otro órgano. Un nuevo paso nos hace avanzar al descubrimiento del desigual valor de las partes del cerebro y su relación especial con determinadas partes del cuerpo y actividades mentales. Freud no está negando la neurología, pero han fracasado de raíz todos los intentos por colegir desde ahí una localización de los procesos anímicos. Todos los esfuerzos por imaginar las representaciones almacenadas en células nerviosas y la circulación de las excitaciones por los haces nerviosos. Hoy ya hay otros intentos que han tenido éxito, cierto, pero la almacenación de representaciones en células nerviosas, hasta donde yo sé, eso aún no se tiene. Y se sabe que es por relaciones, esto sí se sabe, por conexiones entre neuronas. O sea, no es solo una neurona, son varias neuronas, cada una percibiendo un único elemento del complejo de representaciones. Eso está loquísimo. Loquísimo. Si todos los procesos inconscientes en las zonas subcorticales del cerebro, pues es un riesgo. Aquí se abre una laguna. Por hoy no es posible llenarla, ni es tarea de la psicología. Eso le toca a la neurología. Nuestra tópica psíquica, provisionalmente, nada tiene que ver con la anatomía. Se refiere a regiones del aparato psíquico, donde quiera que estén situadas dentro del cuerpo, y no a localidades anatómicas. Si el preconsciente o el consciente están o no en el lóbulo prefrontal derecho o izquierdo, es cosa que a la clínica psicológica le importa 3 toneladas de lo que ustedes quieran averiguar. No le es información despreciable, pero no le corresponde a la psicología averiguarlo. Le corresponde a la fisioanatomía y le corresponde a la neurología. La primera de las dos posibilidades
consideradas que la fase consciente de la representación significa una transcripción nueva de ella situada en otro lugar, es sin duda la más grosera, aunque también la más cómoda. El segundo supuesto, el de un cambio de estado meramente funcional, es el más verosímil de antemano, pero es menos plástico, de manejo más difícil. Este proceso de transcripción, ¿sí? Termina quedando, a mi parecer, en la línea media entre los dos. Porque claro, se transcribe, ¿sí? Y aunque esté en el mismo lugar, se va a ver una cosa diferente. ¿Sí? O sea, lo que va a salir va a ser diferente. Por lo tanto, ahí es donde entraría la cuestión funcional. ¿Sí? Por eso estarían los dos. Claro, es muy complicado de imaginar y no es lo que nos corresponde en este momento. Si comunicamos a un paciente una representación que él reprimió en su tiempo y hemos logrado colegir, nosotros nos damos cuenta de qué está hablando. Ello al principio en nada modifica su estado psíquico. Sobre todo, no cancela la represión, ni como quizá podría esperarse, hace que sus consecuencias se dan por el hecho de que la representación antes inconsciente ahora devenga consciente. Al contrario, primero, no se conseguirá más que una nueva desautorización de la representación reprimida. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado el sistema por la vía adecuada. Denme un segundo. Listo. Disculpen, pero pues, había que apagarle al caldo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo importante? El decurso, que la representación pueda hacer el recorrido. Porque si no, lo que está ocurriendo es que, imaginémoslo de esta forma, en el fútbol americano se intenta, se intenta evitar que pase aquel que tiene el balón, ¿sale? Pero si tú metes un segundo balón, el primero no va a avanzar. Se va a quedar ahí, va a tomar una vía lateral y puede llegar a anotar, pero no es el balón que requiere anotar. No es la representación que necesita emerger, ¿sí? Porque viene de otro lugar. Primero posee el recuerdo consciente de la huella auditiva de la representación que le hemos comunicado. Dense cuenta. Tiene el recuerdo consciente de cómo se escucha. En segundo término, como con certeza sabemos, lleva en su interior el recuerdo inconsciente de lo vivenciado. En realidad, la cancelación de la represión no se previene hasta que la representación consciente, tras vencer las resistencias, entra en conexión con la huella mnémica inconsciente. Solo cuando esta última es hecha consciente, se consigue el éxito. Pongámoslo así. Si tú agarras y le dices al paciente esto, no estás venciendo esta. El punto es que él vaya, lo voy a dibujar de esta forma. Aquí está el ámbito de la conciencia, lo que la persona está hablando. Y conforme va asociando, voy a dibujar diferente porque
Aquí está la conciencia. Te está contando todo esto que está para acá. Y conforme va avanzando, va incrementando y va diciendo ciertas cosas y otras cosas se empiezan a volver menos importante. Hasta que en algún momento logra tocar esta representación. Y entonces la representación toma conciencia con todo y lo que se le resistía. Entrando en encadenamiento con esto. Si tú haces la intervención aquí, lo voy a colocar diferente para que se pueda ver. Ahí está, ¿no? Llega la persona y te empieza a hablar de esto. Y entonces, conforme va contando cosas, la cantidad de información se va incrementando y tú puedes ir colocando y dirigiendo preguntas. Esas preguntas van a acercarte a estas representaciones que están inconscientes o inclusive a la resistencia. Tú puedes intervenir aquí y decir, ya se dio cuenta que cada que hablamos de esto usted hace tal cosa. Ah, sí, bueno, hay que hablar de ello. Intervienes. La siguiente intervienes un poquito más. Intervienes sobre otra cosa. Esto empieza a traer recuerdos, empieza a traer asociaciones. Hasta que en algún punto ya estás aquí, la persona te está hablando de todo esto porque de repente todo está conectado. Y no sé cómo de esto va para esto y de esto va para esto. Y de repente ya la está rozando, está a punto de decirla. Y hasta entonces se la puedes decir. Para que entonces entre en conciencia. Si no está todo este recorrido, de nada sirve lo que hagas. ¿Por qué? Porque el decurso excitatorio no siguió la cadena adecuada. O sea, no entró por donde tenía que entrar. No se llegó ahí por donde se tenía que llegar. ¿Eh? Aquí es donde empieza lo complicado, ¿no? Obviamente. Y esto requiere tiempo. Obviamente para cuando se llega al TCC, al TREC y todas estas cuestiones, dicen es que primero tienes que flexibilizar el esquema. Otra forma de decir, a ver, hay que trabajar con las resistencias. Pues es que no hay que ser tan nefastos, ¿verdad? En ese respecto. Pero la más somera reflexión muestra que la identidad entre la comunicación y el recuerdo reprimido del paciente no es sino aparente. El tener oído y el tener vivenciado son por naturaleza psicológica dos cosas por entero diversas, por más que posean idéntico contenido. Aquí es donde está la diferencia. No es lo mismo que la persona vivencie, llegue a través de la experiencia y la vivencia personal a dar cuenta de eso, a que tú se lo digas. Por eso estudiar no resuelve una neurosis. Por eso ver este seminario no te va a quitar tu dolor psicosomático. Por eso es que no vas a devenir analista solo estudiando. Hay que pasar por el proceso. Freud tuvo infinidad de errores. Sí, ¿por qué? Porque no había ningún otro analista. Freud investigó lo que pudo, logró lo que logró, hasta donde lo logró. Porque hay quienes dicen, no, se analizó conflictos. No sabemos. Fliess no tenía ese lugar. Fliess le permitía a Freud despejar ciertas cosas. Después llegó ¿quién? Pues llegó Lacan, llegó Klein, llegó Freud. Llegaron otras personas que también eran primeros analistas y estaban descubriendo, ¿no? La primera generación de analistas. Los segundos hipotéticamente serían mejores porque ya había analistas formados que los formaron. Descubrimos que no necesariamente. Luego vienen los terceros, ya viene Klein, ¿no? Ya viene Lacan. Que yo creo que a Lacan podríamos considerarlo como de tercera, cuarta generación, si lo quieren ver así. Porque está Freud, luego viene los que se analizaron con Freud, luego los que se analizaron con los que se analizaron con Freud. Ya viene como esta suerte de genealogía, que ahorita ya es como hasta cierto grado insensato. Sin embargo, sí hay como mapitas y rastreos de ello, ¿no? Ahí donde dices, ay, a ver, ¿con quién se analizó quién? Y dices, ay, mi analista se analizó, y entonces vas ubicando a cuántos pasos estás del análisis primordial de Freud. Me parece innecesario, pero bueno, o sea, como dato curioso se puede hacer.
Quien diga que el psicoanálisis no es vivencial se equivocó. Quien haya pasado por un psicoanálisis no vivencial, no pasó por un análisis. Lamento decirlo, está en Freud, ahí está, en apego a la letra, se tiene que vivenciar el recorrido. ¿Qué es lo que Freud está diciendo que se tiene que vivenciar? A ver, vamos a ponerlo en colorcito, a ver si así se entiende. Más. Yo llego con un problema que está tan comprimido, con un síntoma tan claro, que no sé qué está ocurriendo ahí. ¿Sí? Y tal vez alcanzo a decirle algo a la persona que está por fuera y lo alcanzo a notar y no lo reconozco como mío, lo reconozco como ajeno. Ese algo que reconozco como ajeno en realidad es personal y es propio. A partir de que yo me doy cuenta de eso y empiezo a narrar la historia y empiezo a narrar más elementos de esa historia, empiezan a aparecer cosas. A partir de que se van conectando piezas de lo que se está diciendo ahí. Incluso al interior de un delirio pasa esto, porque eso es lo que ocurre con Schroeder. ¿Sí? La perversión también, si desean pensar en cuestión de estructuras. Conforme yo voy contando cosas, más piezas y más piezas van a aparecer, ¿sí? Hasta que yo pueda llegar a esta representación. Oye, sí, pero ¿qué pasó con todas las demás? ¿No? O sea, porque tú me estás diciendo que nuestra representación inconsciente abarcaba propiamente este ámbito, sí, y todas las demás ¿qué? Si tú ya sabes que va para acá, pues te vas por acá. No, porque tienes que hacer este recorrido. Porque puede ser que la persona primero tenga que hablar de un tema que está por acá para resolver estos elementos, esta historia que está operando como resistencia. Después tenga que trabajar esta porque le está convocando algo de la vida y del devenir actual y no puede, no. Esto no quiere decir que esté desconectada de este elemento principal, que sería, vamos a llamarlo así, la dirección de la cura, ¿no? Y después tal vez tenga que navegar por esta o por esta. Y tal vez esta sea la última y la más difícil. Y por eso tiene que ir armando todo lo demás. Lo tiene que vivenciar. ¿Sí? Sentimientos inconscientes. Aquí me parece importante hacer esta diferencia, ya que tenemos afecto, monto de afecto, quantum de energía, libido, que pueden ser palabras que se usen como sinónimos, pero que tienen diferentes referentes y que inclusive se podrán estar ocupando en diferentes sistemas. Por lo pronto, vayamos solo dejando esa diferencia. Dijimos que había representaciones conscientes e inconscientes. Al parecer ya nos quedó claro. Existen también emociones pulsionales, sentimientos, sensaciones inconscientes, o esta vez es disparatado formar estos compuestos. Opino en verdad que la oposición entre consciente e inconsciente carece de toda pertinencia respecto de la pulsión. ¿Qué? ¿Cómo? Una pulsión nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia. A ver, ¿por qué? Solo puede serlo la representación que es su representante. La representación representante de pulsión. ¿Por qué? Porque la pulsión, recuerden que es un recorrido energético. La pulsión es el pinche toque que te da y que recorre neurona a neurona hasta hacer que quites la mano de la cosa esa que está caliente. Esa es una pulsión, ahí está. Bueno, en realidad sería un estímulo, ¿no? Pero el toque ese, por ponerlo en términos coloquiales, que va desde las neuronas percepción, sensación del estómago, pasando por todo el sistema nervioso, hasta llegar al cerebro, sea el lugar en el cual se llegue esta conexión neuronal, para decirle al aparato, oye, tengo hambre, tenemos hambre,
Hay hambre, está esta sensación ¿cómo se llama? Se llama hambre. Hay hambre, ¿qué es lo que resuelve el hambre? Comida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Buscar comida, quiero comida. ¿Cómo aparece esto? El quiero comida. ¿Cómo se llama el querer comida? Se llama hambre. ¿Cómo llega la conciencia? Tengo hambre. Tengo hambre es la representación representante del conjunto de representaciones. Quiero comida, que es un decurso excitatorio de huellas némicas en asociación, resultado del origen de una pulsión que es una movilización de energía. Güey, está complicado. Vamos a decirlo de forma diferente. Vamos a decirlo más sencillo. Hay algo que genera una ausencia, una falta de objeto o una falta de percepción o inclusive la percepción de ¿qué de las dos? Desencadena un movimiento de energía que va a desplazarse, a movilizarse a través de representaciones en asociación hasta construir una representación, hasta llegar a una representación que hable de todo el recorrido y esa representación hará de representante de la cadena para llegar a la conciencia. Yo le digo a Juanito que le dice a Sutanito, que le dice a Menganito, que le dice a Fulanito, que le dice a todo el salón, para que lleguen a decirle a Chanchito y Chanchito en representación de todos se levante y diga: profesor, ¿ya nos podemos ir? Chanchito es el representante de toda la cadena de representaciones afectadas, excitadas por la pulsión, que sería el movimiento. Esta demanda de trabajo. ¿Qué es eso? El deseo. Vaya. Todo esto sería movimiento de deseo, ¿no? En Freud. Vayan a llegar los lacanianos a crucificarme. Si la pulsión no se adhiriera a una representación y saliera a la luz como un estado afectivo, nada sabríamos de ella. Por eso hay pulsiones, hay cosas en el cuerpo que no llegan a la conciencia. No se anclaron a ninguna representación. Están haciendo lo que están haciendo, Sansán se acabó. ¿Sí? Los movimientos peristálticos, por ejemplo, del intestino. No podemos aludir sino a una moción pulsional cuya agencia representante representación es inconsciente, pues otra cosa no entra en cuenta. ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? Este elemento de acá, por ejemplo, sería un representante representación, ¿sí? O sea, es la representación representante de la pulsión que es inconsciente. Está acá, ¿sí? Porque es la que me habla de ello. Hay quien dice, ¿se han visto los anuncios de esta marca de chocolates donde alguien se transforma y dice: ay, ya cálmate, cómete un Snickers? Había que decirlo porque es la frase. Lo que está ocurriendo es que el enojo, el coraje, la furia, esta otra persona está en representación de la pulsión que es comer, que es hambre, ¿no? Hablando de hambre. Ah, qué alivio, cómete un Snickers. Creeríamos que la respuesta a la pregunta por las sensaciones, demos cuenta de la diferencia, sensaciones, sentimientos, los afectos inconscientes, son tres cosas diferentes, se resolvería con igual facilidad. Es que el hecho de que un sentimiento sea sentido,
y por lo tanto que la conciencia tenga noticia de él es inherente a su esencia. No hay sentimientos, sensaciones negativas. No las hay porque las estás sintiendo. No hay otra. Ahí está. Es inherente a la conciencia darte cuenta de que estás sintiendo algo. Que estás haciendo algo en respuesta a algo que sentiste. Por eso aquí viene la diferencia. La posibilidad de una condición inconsciente faltaría entonces por entero a sentimientos, sensaciones y afectos. No hay sentimiento inconsciente, no hay sensación inconsciente y no hay afecto inconsciente. Pero Freud... Sí, espérame, porque falta parte del párrafo. Freud está inaugurando una discusión. Dice, pero en la práctica psicoanalítica estamos habituados a hablar de amor, odio, furia, inconscientes. Chinga, a ver, espérame. Pues es que a mí todo el tiempo me dijeron que había ahí un odio inconsciente. No, es que es justamente no. Porque el inconsciente no es el odio. Este es un problema, ¿no? Porque obviamente pues toda la psicología del yo se va a la mierda con este texto. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Y aún hallamos inevitable la extraña combinación conciencia inconsciente de culpa, que es un término muy conflictivo a lo largo de toda la obra freudiana, ¿no? A mí me parece que es importante separar la obra freudiana de la obra lacaniana para después conjuntar, y así eso va dirigido este trabajo, como todos ustedes lo saben, lo que es el psicoanálisis. En tanto estructura. Estructura que definiría, en teoría, una práctica. Aunque la práctica puede hacerse de muy diversas formas, en tanto respete las reglas lógicas. Pero bueno, ese es otro tema. O una paradójica angustia inconsciente. ¿Sí? Ahí es donde está el problema. Güey, yo sé que lo que siento, lo siento. No puedo no sentir lo que siento, porque siento lo que siento. Suena enredado, pero... siga, porque lo estoy sintiendo. Si tú llegas y me dices, usted tiene angustia inconsciente de castración, te voy a decir, estás pendejo. Yo no estoy sintiendo nada, güey. Nada. Los pacientes tienen razón cuando agarran y le dicen a un pendejo. ¿Qué es eso, güey? No estoy sintiendo eso. ¿De dónde sacas eso? Del libro que tengo en la cabeza. Güey, no va para allá. ¿Tienen este uso lingüístico mayor significado aquí que en el caso de la pulsión inconsciente? ¿Sí? Y lo coloca entre comillas, porque Freud ya explicó que pulsión inconsciente es una... ¡ay! Se me olvidó cómo se llama. Es una repetición innecesaria, porque la pulsión per se es inconsciente. Solo tenemos conciencia de su representación. Puede ocurrir que una moción de afecto o de sentimiento sea percibida, pero erradamente. Ahí es donde está todo el acme del asunto. Todo, ahí está el pan. Ese pan, ese es el pan. El pan está ahí. Ahí está el pan. Ese pan hay que comérselo. No es que no la sientas, es que la sientes erradamente. Entonces tú te vas a defender ante el paciente después de cagarla. Bueno, es que usted está sintiendo equivocadamente. Y el otro se va a voltear y te va a decir, ah, pendejo, ahora resulta que tú sabes mejor que yo lo que siento. Y se va a ir. Fácil y sencillo. Por la represión de su representante genuino, o sea, la representación que sí le correspondía a esa pulsión, fue compelida a enlazarse con otra representación. Como a mí no me deja Juanita agarrarle la mano, no voy a agarrar a Juanita de la mano y voy a agarrar a Chanchita de la mano. ¿Sí? Así la conciencia la tiene por exteriorización de esta última. Por eso tú me ves a Chanchita. Dices, ay, güey, estoy sintiendo Chanchita. No, tú querías sentir Juanita. Cuando restauramos la concatenación correcta, ¿sí? Cuando ya decimos, es que no era Chanchita. A ver, ¿por qué Chanchita, güey?
¿Por qué trajiste un balón de básquetbol cuando ibas a jugar americano? Porque hay un error ni madres. A ver, asocie. Haces todo el ejercicio de asociación y en ese momento te das cuenta que el balón sí era de americano. O lo que tú quieras. Esa es la emoción correcta, la originaria. A esa le llamamos inconsciente, aunque su afecto nunca lo fue, pues solo su representación debió pagar tributo a la represión. Solo se reprimen representaciones, no afectos. Por eso, allí donde alguien siente, allí preguntas, ahí te metes. ¿Qué sientes? Siento que tú esto, ¿por? ¿Cómo fue? Cuéntame. ¿Qué ocurre ahí? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué es lo molesto de eso? No sé, venga, lo que se te ocurra. No, pues no sé. Ay, ándale, inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar si me lo dices? O si lo dices, ¿no? Vaya, yo hablo en tercera persona. Me parece pertinente, pero bueno, ese es otro tema para otro lugar. El uso de las expresiones afecto inconsciente y sentimiento inconsciente remite en general a los destinos del factor cuantitativo de la emoción pulsional, que son consecuencia de la represión. O sea, como se reprime la representación, el monto de afecto, el quantum, se desplaza a otro lugar, ¿sí? Y como yo no tenía conciencia de que esta energía era energía de esto, le puedo llamar afecto o sentimiento inconsciente. Sabemos que estos destinos pueden ser 3. Ahí es para donde se va el afecto. Esto es importantísimo. El afecto persiste en todo o en una parte, como tal. Pues estoy tantito enojado. En vez de decir, hijo de tu puta madre, te quiero despedazar, te quiero descagar, te odio, te aborrezco, estoy enojadísimo. En vez de decir eso, dices, bueno, me molesta tantito. Tantito, sí, ajá. Por el contexto te das cuenta, ¿no? Me molesta bastante. Bueno, sí, ya, avanzaste algo de la represión. Segunda opción, o sea, el primero se ve disminuido. Segundo, es mudado en un monto de afecto cualitativamente diverso, en particular angustia. Ya no sabes qué, pero eso se convierte en angustia. Este es el punto donde Freud lo va a discutir en inhibición, síntoma y angustia, porque va a decir que no necesariamente es así. Pero bueno, es trabajar un texto otro completamente. Y aquí sí me parece importante revisar si lo coloqué o no lo coloqué. Según yo no lo coloqué, pero no lo coloqué. No lo coloqué, pero puedo buscar algunas citas para traer esa cuestión y especificarlo, ¿no? Puntualmente. Pero bueno, Freud termina diciendo que no necesariamente, o sea, la angustia vendría de otro lugar. Es toda la discusión del texto, ¿no? No lo quiero traer porque ahorita estoy en esto. Entonces, o es sofocado, ¿sí? O sea, se convierte en otra cosa, se convierte en angustia. Que aquí es donde puede devenir otra cosa, por ejemplo, el amor en odio, que ya sabemos que Freud lo había estado trabajando. O es sofocado, es decir, se estorba por completo su desarrollo. No sientes nada, ni te das cuenta de que sentiste eso. Esas son las 3 opciones que Freud piensa en este momento. Dice, sabemos también que la sofocación del desarrollo de afecto es la meta genuina de la represión y que su trabajo queda inconcluso cuando no lo alcanza. O sea, cualquiera de estos dos, de los dos primeros, sería un resultado ineficiente de la represión. Solo el último sería una represión eficiente, pero eso nunca pasa. Siempre hay rastros de lo reprimido. En todos los casos en que la represión consigue inhibir el desarrollo de afecto, por eso es que está este otro texto, inhibición, síntoma y angustia. Dense cuenta que aquí hay una cuestión con el inhibir, con el evitar, con el desarrollar angustia. Hay toda una relación.
inhibir el desarrollo de afecto, llamamos inconscientes a los afectos que volvemos a poner en su sitio tras enderezar lo que el trabajo represivo había torcido. Tras la represión, pero aquí está, la representación inconsciente. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con la representación inconsciente? Tras la represión, aquella sigue existiendo en el interior del sistema inconsciente como formación real. Ahí está la cadena. ¿Sí? Está ahí. En sensación. No en percepción, no en sentimiento, en sensación. Se activó. Mientras que ahí mismo el afecto inconsciente le corresponde solo una posibilidad de planteo, de amago, a la que no se le permite desplegarse. Pero el afecto insiste, se tiene que ir por otro lugar. En rigor, y aunque el uso lingüístico siga siendo intachable, no hay, por tanto, afectos inconscientes, como hay representaciones inconscientes. Porque el afecto va a buscar siempre salida. Si de algo sabemos, es del afecto. El afecto siempre está ahí. El afecto va a lograr salir, sea como sea. Es el Houdini del aparato psíquico. Ese güey se libera porque se libera. Sea en el otro, sea en mí, pero de que se va a liberar, se va a liberar. Sea como amor, sea como odio, sea como indiferencia, sea como un acting, como sea, pero se va a liberar. Dale de curso al afecto. Dale de curso a la energía. Lo estoy diciendo de una forma muy bonita, ¿no? Obviamente muchos analistas van a decir, pero ¿cómo? Bueno, güey, es con lo que estás trabajando. A ver, ¿para dónde está yendo? Debes de ir analizando esas vías de decurso. Hay quien dice es que de las palabras se llega al acto violento. No necesariamente. Claro que va escalando, pero porque la palabra no alcanzó. Es justo porque la palabra no alcanza, que la palabra sea ineficiente, que se llega al acto. El acto se detiene con una palabra eficiente, efectiva, de efecto, que funcione. Si la palabra funciona, hace su función, el acto se repliega. La conducta se detiene. Y aquí viene mi muy personal problema con es que las emociones negativas y las emociones positivas. Güey, uno, si lo ves por buenas y malas, ese es un discurso moral. Y no estamos para ser moral. Y si lo ves desde una cuestión epistemológica positiva, tienes un problema, porque la tristeza la sientes. No puedes no sentirlo, o sea, recuerdas algo, recuerdas la representación. Lo piensas, pero eso no es sentir. Piensas la tristeza como concepto, por eso la inteligencia emocional es un pedo. ¿Es racional con la sensación? Pues no. Güey, te pones a pensar mientras estás echando palo, mientras estás echando pasión con quien tú quieres. Eso se va al traste. Estás ahí jugándote y todo el rollo y etcétera. No, antes no. Claro, es importante dar cuenta de que los psicólogos utilizan estos conceptos porque les son útiles para su práctica con respecto del ejercicio de la conciencia. Por eso psicoanálisis y psicología no es lo mismo, y la psicoterapia tampoco. La psicoterapia cojea enormemente sin considerar estos elementos, porque cojea, radicalmente cojea. Por eso ha tenido tantas modificaciones. Toda la historia del TCC, la sistémica es la que mejor logra acoplarlo, ¿sí? Y los límites de cada enfoque psicoterapéutico tienen que ver con el margen de posibilidad que su teoría les da para trabajar con determinados fenómenos, dependiendo de qué tan amplio pueden leer este elemento. Tal cual. Esto también nos lleva a otro lugar. El psicoanálisis trabaja con la historia, no con el pasado. Ir a un psicoanálisis es ir a darle lugar a la historia, a contar la historia para que la historia no te cuente.
Aunque hay una cierta paradoja ahí. Dejar de ser dominado por ella. Pero la historia está en presente. Toda historia es siempre presente. El pasado está. No puedes regresar al pasado. Ahí también hay que reflexionar un poquito sobre el tiempo. No hay que ser tan pinche huevón. El psicoanálisis es en presente. Es una historia que se cuenta en presente. Está haciendo presencia. No otra cosa. Ya no, ya. Voy a bajar. Cálmenme. Empiécenme a aventar pinches emojis para que me calme porque me enloquezco. Sigo. Pero dentro del sistema inconsciente, muy bien puede haber formaciones de afecto que, al igual que otras, devengan conscientes. No estoy diciendo nada diferente. Toda la diferencia estriba en que las representaciones son investiduras en el fondo de huellas némicas, mientras que los afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga cuyas exteriorizaciones últimas se perciben como sensaciones. Si todos los decursos operan exactamente igual, o sea, responden a la misma lógica, lo único que cambia es la representación que es embestida como última, como final. Que termina siendo una, vamos a llamarlo acá, una neurona percepción, sensación. O inclusive podemos llamarle motora, ¿no? O sea, como cuando se te pone chinita la piel y sientes eso. Sientes tu movimiento. ¿Sí? Ahí es donde está la única diferencia. ¿Qué tipo de representación emerge como última para darle sentido a toda la concatenación? Eso es importante para cuando lleguemos al apéndice. Mucho, recuérdenlo. Especial interés tiene para nosotros el haber averiguado que la represión puede llegar a inhibir la transposición de la emoción pulsional en una exteriorización de afecto. El sistema consciente normalmente gobierna la afectividad, así como el acceso a la motilidad. Ándale. Y realza el valor de la represión. No hay sensación que no esté en conciencia. Por lo tanto, no hay sensación. No hay afectividad. La afectividad es en conciencia, el sentimiento, la sensación es en conciencia, la percepción es en conciencia. Por eso no hay afectividad negativa. Mientras que el sistema consciente gobierna la afectividad y la motilidad, llamamos normal al estado psíquico del individuo, mientras hay voluntad. Ahí es donde está la coordenada de normal. ¿Sí? Toda cultura le está nombrando así. Mientras que el imperio de la conciencia sobre la motilidad voluntaria es muy firme y por regla general resiste el asalto de las neurosis y solo es quebrantado en la psicosis, su gobierno del desarrollo de afecto es menos sólido. ¿Sí? Uno puede gobernar muy bien su conducta, sus actos, pues siendo normal, pero los afectos no, los afectos cuesta mucho controlarlos. ¿Sí? Por eso esta fiebre de hay que controlar los afectos y hay que hacer algo con los afectos. Güey, también hay que aprender a rendirse, ¿no? Pero ese es otro tema. La importancia del sistema consciente, preconsciente, está aquí agregando los dos. Dense cuenta de la diferencia. Aquí está nada más el consciente, está hablando de la totalidad. Aquí está hablando de que sí hay una diferencia, porque eso sería importante ubicar a ambos. El acceso al desprendimiento de afecto y a la acción nos permite también comprender el papel que toca la representación sustitutiva en la conformación de la enfermedad. Aquí ya está la representación sustitutiva. Es posible que el desprendimiento de afecto parta directamente del sistema inconsciente, en cuyo caso tiene siempre el carácter de la angustia por la cual son trocados todos los afectos reprimidos. Hemos afirmado
que en la represión se produce un divorcio entre el afecto y su representación, a raíz de lo cual ambos van al encuentro de sus destinos separados. Esto es incontrastable desde el punto de vista descriptivo, empero el proceso real es, por regla general, que un afecto no hace su aparición hasta que no se ha consumado la irrupción en una nueva subrogación del sistema consciente. ¿Cómo lo va a separar? Nos quedan 10 minutos. Tópico y dinámica de la represión. Entonces vamos a... ...20 páginas. Nos quedan... exactamente... 23 páginas por avanzar. Bien, podemos dejarlo aquí hoy. Solo me hace falta agregar un elemento aquí para terminar, que aparece en lo siguiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que está colocando aquí? ¿Sí? Dice investidura de energía. Bueno, aquí está hablando de la investidura de energía, no de afecto. Todos los afectos, todas las emociones, todos los sentimientos están en conciencia. ¿Sí? Al menos para el psicoanálisis así es. Si no, no hay ninguna otra lógica que pueda ser alcanzada. Ahora, cuando habla de tópico y dinámica de la represión, que es el siguiente apartado, al cual nos meteremos más a profundidad. Bueno, ahorita vamos a avanzar lo que alcancemos a avanzar, pero lo más probable es que lo terminemos la próxima semana. Dice, la represión es en lo esencial un proceso que se cumple sobre representaciones en la frontera de los sistemas inconsciente y preconsciente. El principal problema de la representación tópica que hace Freud es que cuesta mucho trabajo pensar el desplazamiento de las representaciones entre lugares. Y colocarlo en las fronteras implicaría que se movería a un lugar más profundo, a un lugar superior, en vez de pensar el paso por una maquinaria o un procesamiento de la información, donde el final estaría siempre en el final, y lo que se estaría modificando sería el valor de la pulsión, por llamarlo de esta forma. Obviamente, pues bueno, Freud con pedos y usaba el teléfono, porque con pedos ya existía el teléfono, y de hecho a Freud le cagaba el teléfono. Freud prefería escribir. ¿Se quieren quedar allá? Vale, adelante. Yo ya soy millennial, a mí ya me jode Andrés, que ya vi que anda por allá con mi generación, entonces, ni modo, yo no me voy a quedar con el pinche teléfono, porque yo ya nací en la época del celular, güey. Entonces, lo siento, Freud, te quiero un chingo, pero hay otros ejemplos que permiten avanzar este rollo. Dice, ha de tratarse de una sustracción de investidura, pero nos resta averiguar el sistema dentro del cual se realiza esa sustracción y aquel al cual pertenece la investidura sustraída. La representación reprimida sigue teniendo capacidad de acción dentro del inconsciente, por tanto debe de haber conservado su investidura. Lo sustraído ha de ser algo diverso. Entonces, si nosotros tenemos este acomodo de decurso pulsional, lo voy a poner acá abajo, denme un segundito. Si nuestro recurso pulsional está colocado de esta forma, donde la representación 1 está cargada con el afecto 1, la representación 2 con el afecto 2, y así sucesivamente, ¿qué es lo que haría la represión? Si nosotros retiramos el afecto de la representación, como está acá arriba en la huella anémica, o sea, dígase, si nosotros tuviéramos esta notación,
Este de acá, lo que tendríamos sería una mera asociación de huellas némicas. Esto no está investido. Es imposible que pase a la conciencia. Freud está diciendo sustracción. Y si lo que hace la represión es modificar, agregar un menos porque lo que hace es sustraer otro tipo de notación podría ser que en vez de colocarlo arriba lo coloque abajo. ¿Cómo? Operación matemática. ¿Sí? O es más, coloquémoslos de esta forma. Para que quedara abajo. Aquí podríamos decir que estaría embestida, pero no llegaría a percepción en la conciencia. Pero para esto necesitamos otro tipo de fórmulas y esta notación ya no nos alcanza. ¿Qué es lo importante a subrayar aquí? A mi parecer. Dice: la represión solo puede consistir en que a la representación se le sustraiga la investidura preconsciente que pertenece al sistema preconsciente. La representación queda entonces desinvestida o recibe investidura del inconsciente o conserva la investidura inconsciente que ya tenía. Por tanto, hay sustracción de la investidura preconsciente, conservación de la investidura inconsciente o sustitución de la investidura preconsciente por una consciente. Si quedamos que para que este decurso se active requiere el afecto, habría que sumarle, según lo que Freud nos ha venido diciendo, el rasgo de aprobación del examen de la preconsciencia para que pueda vencer la represión. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Lo voy a colocar de manera diferente. Si todo esto es un elemento, esto respondería a lo voy a dibujar de esta forma. Este signo representa sumatoria de 0 a la n. Sumatoria de 0 a la n de R, que sería representación, más, y aquí nos dice investidura inconsciente. ¿Sí? ¿Dónde quedaría el examen de conciencia? ¿Dónde quedaría la investidura preconsciente? Quedaría aquí. ¿Sí? Investidura preconsciente. ¿Por qué quedaría de esta forma? Porque si yo coloco R1 más, bueno, aquí le hace falta N, ¿no?
N. R1 más A1, que sería mi investidura inconsciente. Y esto a prueba conciencia, entonces tenemos más 1. ¿Vale? Y aparecería. Pero oh, sorpresa. Matemáticamente hablando, si esto no pasa el examen de conciencia, en mi siguiente transcripción, a partir de un proceso aquí, que voy a colocar en verde, le voy a llamar examen de conciencia. Examen conciencia represión. Que sería lo que estaría ocurriendo en este proceso. ¿Sí? Lo que haría sería multiplicar. ¿Sí? Si es positivo, la potencia n sería positiva. Si es negativo, entonces me vas a modificar esta por negativo. Y al momento de que no apruebe el examen de conciencia, por eso tenemos dos opciones. Tendríamos R1, solo voy a hacer la negativa. La represión quedaría dibujada de esta forma. Los de Apolo me van a amar. O me van a odiar porque no llegaron acá. Quedaría como a la menos n. Y esta de acá arriba quedaría R 1 más A1. Si esto te sorprende, estoy esperando tu mentada de madre, Andrés. Lo digo en serio. Por lo tanto, esto se convertiría en una representación consciente. Lo voy a poner con los colores que tenemos acá. Porque sería R1 más la investidura inconsciente más el resultado del examen de conciencia, que sería 1. ¿No? Aquí estaría el 1. Y por este lado, ¿cómo se escribiría esto? Esto se escribiría como 1 sobre R1 más A1 a la N. No le puedo quitar la N, porque la N es la cantidad de energía colocada en la represión. Si yo empiezo a colocar esta notación, puedo hacer una escritura donde tendríamos R como una representación consciente más R más 1 sobre R, y este 1 sobre R remitiría a un significante perdido, porque aquí esto ya aparece desapareciendo en la cadena, y esto sería represión. Y con eso, con este avance en la formulación, termino el párrafo. Empero este proceso de sustracción del líbido no basta para hacer inteligible otro carácter de la represión. No se advierte la razón por la cual la representación que sigue investido, que es provista de investidura desde el inconsciente, no haría intentos renovados por penetrar en el sistema preconsciente, válida de su investidura. En tal caso, la sustracción del libido tendría que repetirse en ella, y ese juego idéntico se proseguiría interminablemente. La sustracción de una investidura consciente no funcionaría cuando estuviera en juego la figuración de la represión primordial. Es que en ese caso
está presente una representación inconsciente que aún no ha recibido investidura alguna del preconsciente. Aquí necesitamos entonces otro proceso que en el primer caso, en el esfuerzo de dar caza, mantenga la represión y en el segundo cuide de su producción y de su permanencia, y solo podemos hallarlo en el supuesto de una contrainvestidura mediante la cual el sistema preconsciente se protege contra el asedio de la representación inconsciente. Va a subir las fórmulas ya que las tenga bien escritas. Las publicaremos a fin de año. ¿No? ¿Por qué? Pues porque hasta donde yo me quedé nadie ha hecho una cosa así, ¿no? Entonces, como todo lo que queda en Twitch está bajo mis con mis derechos de autor, porque yo estoy haciendo esta producción en video, al subirla a YouTube adquiero los derechos pero hace falta escribirlo y publicarlo para ya tener los derechos sobre la copia, ¿no? Propiamente esto ya sería una anotación que, como les repito, permitiría establecer la consecución de las cadenas. Sí, porque de hecho, o sea, la tirada de todo esto es empezar con esto para que a partir de las bases que construimos en este seminario, desglose y construya todo esto hasta llegar a los 3 toros que hacen... Ay, ya me emocioné. Que hacen la diferencia entre ciencia, magia, religión y psicoanálisis. Teniendo eso, ya podremos sostener por qué el psicoanálisis no tiene que ser ciencia per se, sino que en realidad es una ciencia positiva per se, sino que en realidad es una otra cosa, ¿no? Pero propiamente, pues bueno, aquí las tienen, ¿no? A grandes rasgos. Acá está. De hecho, lo único que estoy haciendo es pasarlo a notación para poder hacer un juego de cálculo diferente. Obviamente, pues si lo logro, Skynet está a un paso. ¿Quién sabe? Pero bueno, por hoy con esta propuesta de lo que sería la contrainvestidura para pensar desde aquí, dejamos hoy. ¿Sale? Una última cita, ¿no? Para terminar el párrafo, porque aquí viene la contrainvestidura. La contrainvestidura es el único mecanismo de la represión primordial. En la represión propiamente dicha, el esfuerzo de dar caza se suma a la sustracción de investidura preconsciente, y es muy posible que precisamente la investidura sustraída de la representación se aplique a la contrainvestidura. ¿Sale? Entonces, propiamente la notación nos resuelve algunos problemas de lo que Freud está planteando. ¿Vale? Pues bueno, no sé si hay algún otro comentario. Esperemos ahí a ver qué ocurre, porque pues uno se le está jugando radicalmente y no me había dado cuenta. Esto es bellísimo. Esto es bellísimo. ¿Qué cantidad de textos no se perdieron por no haber hecho esto? Pero bueno. Dudas, sugerencias, comentarios, algo, ¿no? Nos quedamos en la página 177. Nos vemos el próximo viernes. Continuamos con el texto del inconsciente. Lo que sigue va a estar tal vez un poco más pesado. No creo que me dé tiempo de construirlo todo. Solo me va a dar tiempo de presentar algunas de estas fórmulas, porque ya estamos contemplando una gran cantidad de variables. Va a ser muy extenso. O sea, en verdad me va a volver loco, pero ese es otro tema. Seguimos con el texto del inconsciente. Muchas gracias por asistir. Que tengan buena noche, disfruten su fin de semana. Yo soy Joaquín Pineda y esto fue Leer a la Letra. Nos vemos. Que descansen.